ha sido un año un poco especial para todos. Pero bueno, personalmente, pues hablando de ciclismo y de resultados, pues ha sido un año bastante bueno. Estoy contenta con lo obtenido, sobre todo pues con ese séptimo puesto en el Giro de Italia en la clasificación general, que era algo que estaba buscando. Desde muy joven, desde que empecé en esto, mi punto fuerte siempre ha sido la regularidad. En este Giro de Italia quizás no he tenido ni un día súper bueno de decir, bueno, mira, he hecho podium en una etapa, pero tampoco he tenido un día malo, entonces esa regularidad me llevó a conseguir el séptimo puesto en la general y muy contenta y satisfecha al final por lo conseguido. Lo que hay que hacer lo hubiese ya hecho para estar a ese nivel, porque en competitividad creo que pocas personas me ganan. Pero bueno, la verdad que yo creo que todas las ayudas que tenemos, tanto la vuestra, que gracias a Basket Team desde 2016 pues ha visto la proyección que he tenido, que ha sido pues bastante importante, y con todas estas ayudas que tenemos seguramente tanto a nivel de Euskadi como España se conseguirá mejorar poco a poco y llegar al nivel que estamos buscando. Muchas veces en el ciclismo, como en la vida, necesitas pues una nueva inspiración, gente pues que te motive, te inspire, y bueno, yo creo que ese ha sido el caso. Tener a Amanda Spratt y a Lucy Kennedy, que ganó la última clásica de Donosti, pues para mí me motiva muchísimo, y eso estoy segura que me ayudará a seguir con la progresión que estamos hablando. Como el año pasado, el objetivo va a ser pelear por estar en Tokio y hacerlo lo mejor posible, pero bueno, creo que ahora mismo lo más importante sería que todo se solucione, que todo vaya bien y que se pueda celebrar los Juegos Olímpicos.